Episodio en donde le preguntan sobre la resurrección. Estamos todavía en el día martes por la mañana, una mañana muy ocupada. La próxima semana vamos a ver el mandamiento más importante y para muchos va a ser algo pues bastante revelador. Pero vamos a enfocarnos hoy en la pregunta sobre la resurrección. Es un pasaje que conocemos todo. Por esta única vez voy a abstenerme de leer los pasajes en Mateo, Marcos y Lucas por cuestión del tiempo, pero sí voy a leer los tres pasajes unidos. Dice, entonces aquel día vinieron a él algunos de los saduceos, los cuales niegan haber y dicen que no hay resurrección. Y llegando le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, dijo que si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y dejar esposa pero sin hijos, no dejare hijos, que su hermano se case con su mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos y el primero tomó esposa, se casó y murió sin hijos, sin dejar descendencia. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo se casó con ella y la tomó, el cual también murió sin hijos y tampoco dejó descendencia. Y la tomó el tercero de la misma manera, y así tampoco dejó descendencia. Y así todos los 7, hasta el séptimo. Ya me perdí. Sí, acá está. Hasta el séptimo. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente, después de todos, murió la mujer. En la resurrección, después que resuciten, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Voy a hacer un poco más grande la letra para captarlo mejor. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, no erran por esto, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, cuando resuciten de los muertos en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, sino serán iguales como los ángeles de Dios que están en los cielos, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero respecto a la resurrección de los muertos, en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. ¿No han leído lo que les fue dicho por Dios en el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios cuando llama al Señor diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, así que ustedes mucho erran. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a ver 4 cosas que aprendemos a Cristo aquí, muy importantes. Este es un pasaje que se encuentra en Mateo 22, del 23 al 33. También se halla en Marcos 12, del 18 al 27. Es un pasaje bastante extenso. Y se encuentra también en Lucas 20, del 27 al 40. Es un pasaje bastante largo. Cuando unimos los pasajes, notamos que resurrección, los cuales le preguntaron, Maestro, Moisés, algunos, su hermano se casa con su mujer, levante descendencia a su hermano, los 7 hermanos, el primero, el segundo, el tercero, el séptimo, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, estoy leyendo lo que se repite en los 3. Dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles, pero luego dice aquí que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y respondiéndole a algunos de los escribas, no dice aquí que los saduceos, a pesar de todo, no respondieron nada.
¿Qué aprendemos a Cristo aquí? Aprendemos primero que nada que Jesús recibe a todos por igual, aún a aquellos que no creen en Dios y que no creen en la vida después de la muerte. ¿Cómo? Los saduceos eran una secta religiosa. Efectivamente, los saduceos eran una secta religiosa, pero cuando estudiamos la historia, descubrimos que pertenecían a las clases altas de la sociedad judía de su época. Eran los más ricos de todo Israel. Casi todos ellos residían en la ciudad de Jerusalén o en sus alrededores en grandes mansiones. Ocupaban importantes cargos políticos y religiosos. Entre ellos, había uno que era un sumo sacerdote del templo en Jerusalén. Fíjate, un sumo sacerdote que era ateo. Ahorita vamos a ver por qué era ateo y cuál es la definición de ateo. Se sometieron al dominio de los gobiernos extranjeros, haciendo todo lo posible por evitar la guerra y mantener sus privilegios y su posición social y económica. Ellos amaban el dinero. Se oponían a la idea de la predestinación, enfatizaban el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, negaban la existencia de espíritus o de ángeles, obviamente, negaban la existencia del Espíritu Santo. Esto es obvio. Si no creían en espíritus, mucho menos creían en el Espíritu de Dios. Y si alguien no cree en el Espíritu de Dios, pues el Espíritu Santo no le ha revelado, porque si creemos es porque el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros entendimiento, porque la revelación viene del Espíritu Santo y ellos no tenían esa revelación porque pues ellos no tenían ninguna relación con Dios. No creían ni en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Rechazaban las tradiciones rabínicas o las leyes orales que mitigan los castigos más duros. No creían en el castigo eterno, no creían que había un infierno, tampoco creían que había un cielo, obviamente, no creían que había vida después de la muerte. Sostenían que Dios premiaba, y Dios entre comillas, en vida a los hombres buenos, por lo que ellos, al ser ricos, tenían el favor de Dios, aunque ni creían realmente en el Dios de la Biblia, ni tampoco creían en ningún otro Dios, ni en los dioses griegos, pero usaban al Dios de la Biblia para sus propios fines, usaban la religión para enriquecerse, para vivir el momento, eran materialistas y vivían para satisfacer su carne. Creían que al morir todo se acababa y desaparecíamos. Por eso había que vivir la vida. Esos son los ateos el día de hoy. Son los que dicen solo vives una vez, tienes que experimentar de todo. Cuando mueres se acaba todo. ¿Qué debemos hacer ya que aprendemos esto de Cristo? Debemos recibir a todos por igual, aunque no crean en Dios ni en la vida después de la muerte, para poder sembrar la palabra en sus vidas. Porque si tú no crees en la vida después de la muerte, no crees en la eternidad. Y si no hay una eternidad, pues no hay Dios. Porque la definición de Dios es la eternidad. No creen en Génesis capítulo 2, cuando Dios plantó un árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida eterna. No creen en eso, simplemente creen que lo único que hay es lo que ven tus ojos y se aprovechan de la religión y del fanatismo de la gente para enriquecerse. Hay muchos así en estos días. La segunda cosa que aprendemos a Cristo, y esto es maravilloso, es que Jesús no criticó el argumento elaborado por los saduceos, usando la misma Biblia, pero mezclada con fábulas. Ahorita vamos a ver cuáles eran, para negar la verdad. O sea, ellos habían venido aquí con Cristo para ridiculizar la Biblia. Decían, bueno, pues si existe la resurrección, pues resuélveme este dilema, ¿no? Y le contaron todo un chorizote de veras muy largo,
De hecho, lo más largo de todo este pasaje es el relato, ¿no? De los 7 hermanos, y el primero, y el segundo, y el tercero, y Jesús, escuchando, no los interrumpió, los escuchó. Y eso nos da una lección muy importante. Dios me permitió y me ha permitido aprender esto y ponerlo en práctica. Hace muchos años era el aniversario de la iglesia cristiana dentro de la penitenciaría. Y ya que habíamos ya hecho todo, habíamos dado pues comida, me dieron ganas de ir al baño, y los baños del lugar donde nos estábamos reuniendo pues estaban en reparación, y pregunté, oye, ¿un baño? No, pues en la sala. Y pues ya me fui a la sala, y pues esos baños de la cárcel pues son así, que hay una taza y otra taza y otra taza, y una pequeñita cortina divide una taza de la otra. Y yo me fui como siempre con mi Biblia y me puse a leer. Y estaba alguien haciendo del baño un interno en la otra taza, y me dijo, ¿a poco crees en la Biblia? Le dije, sí, pero estás equivocado, eres cristiano, ¿verdad? Le dije, sí. Y me dijo, ¿sabías que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero? ¿Sabías que el Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza de, de, de Dios? Y yo lo dejé hablar, y habló, y habló, y me contó todo lo que los testigos de Jehová le habían enseñado. Obviamente, ya acabamos de hacer del baño, me senté con él, nos lavamos las manos, y dije, cuéntame más. Y yo lo escuché, porque miren, el principio aquí que debemos nosotros poner en práctica es que debemos aprender a escuchar los argumentos de los ateos, porque los testigos de Jehová no creen en Dios. Ellos creen en una idea, en puras fábulas, en puros cuentos de hadas. De verdad, el Dios que ellos presentan no es ni siquiera el Dios del Antiguo Testamento, porque la revelación del Dios del Antiguo Testamento nos la da el Espíritu Santo, y ellos no creen en el Espíritu Santo. Y miren, tenemos que ganarnos el derecho a que nos oigan, a nosotros escucharlos con atención. Ya que me contó todo, yo le dije, no, pues la verdad, tú se ve que sabes mucho, pero pues yo no sé mucho, pero mira, y tomé su Biblia, que era una Biblia de los testigos de Jehová, y fui a Juan capítulo 9, y le dije, mira, yo soy como este ciego, la verdad yo no sé nada. Porque dice el Espíritu Santo, ¿quiere alguien ser sabio? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y Proverbios 20, Proverbios capítulo 30 dice que el que gana almas es sabio. Para ganar almas hay que ser sabio. Entonces yo le dije, mira, yo no sé tanto como tú sabes, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y le conté cómo era mi vida miserable antes, y cómo ahora había encontrado a Cristo y había encontrado el gozo, la paz. Y lo dejé ahí, y le dije, quédate aquí. Y fui y le traje un plato de comida y pastel y todo. Y me dijo, oye, ¿cuándo nos podemos ver otra vez? Le dije, pues mira, yo vengo tales días, si quieres vengo, y unos 10 o unos 15 minutos, y me hablas más, porque está muy interesante lo que tú hablas. Y yo iba, y él me daba su choro y sus atalayas, y que Russell y Rutherford y quién sabe cuántos, y yo le decía, mira lo que aquí vi, Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu. Y así me fui durante meses. Finalmente renunció a esa falsa fe, recibió a Cristo, se bautizó y se convirtió en uno de los líderes de uno de los módulos, porque lo trasladaron a un módulo de máxima seguridad posteriormente. No ganamos nada con discutir con la gente. Jesús no discutió, Jesús no los ridiculizó. Primero, lo primero que hizo fue escucharlos, ¿no? Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús demostró a los saduceos que no conocían bien las escrituras.
ni tampoco habían experimentado el poder de Dios. Dice, no erran por esto porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Algunas películas representan a Jesús bien, otros lo representan mal. Jesús es la personificación de la mansedumbre, del amor, de la humildad. Aun cuando reprendía a los fariseos, lo hacía con dolor, con humildad, porque los amaba, porque Jesús ama a todos. Entonces, cuando les dice eso, no está ofendiéndolos, les está abriendo los ojos, les está mostrando que lo que ellos consideran que es de la palabra de Dios e intentan ridiculizar la Biblia para poner en tela de juicio la inspiración de la Biblia y de algún modo demostrar que la Biblia no es la palabra de Dios y por lo tanto, si la Biblia no es la palabra de Dios, todos estamos perdidos. Porque si logran sembrar una sola duda en tu mente de que hay un solo error en toda la Biblia, ya te desgraciaron la vida. ¿Por qué? Porque si se equivocó en un lugar, ¿qué te asegura que no se equivocó en los otros? Pero la Biblia es inerrable, es infalible, es inspirada por Dios. De esto aprendemos que debemos demostrar con paciencia y mansedumbre que la mayoría de los argumentos que tienen no están fundamentados en las Escrituras, sino en fábulas, ideas, lógica e invenciones humanas y una errónea percepción de quién es Dios y lo que está escrito acerca de Dios. Por ejemplo, hay quienes utilizan este argumento: si Dios es amor, ¿por qué estalla en ira? Y cuando analizas esa pregunta, dices, a ver, espérame tantito. Creo que no conoces al Dios de la Biblia, porque Él nunca ha estallado en ira. ¿Cómo no? Lanzó el diluvio, sí, pero se esperó 120 años. Les dio 120 años de tiempo para que se arrepintieran. Estallar en ira es muy diferente a derramar su ira. Sí, derramó su ira sobre Sodoma y sobre Gomorra, pero les advirtió, les anunció, les dio oportunidad, les dio tiempo. En el Apocalipsis, tú ves tanto con las copas de la ira, que son las copas de la ira, es Dios dándoles la oportunidad de que se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, Dios no hace rabietas. Una vez había un video de esos que se hacen viral que decía 10 pruebas de que Dios no existe. La primer prueba, pues decía, les voy a demostrar que no existe Dios. Vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a orar a Dios para que todos los niños de cáncer enfermos en un hospital en particular sean sanados. Vamos a orar toda una semana. Y les aseguro que después de la semana, aunque oremos varias veces al día, no se van a sanar todos. Y claro que no, porque la oración no es para hacer magia. La oración, Jesús no vino a sanar, sino vino a salvar. Sanó muchos enfermos, pero los sanó para demostrar su divinidad, no porque ese era el propósito para el cual vino. Él fue a un estanque donde había una multitud, habían miles de enfermos. Sin embargo, nada más sanó a uno. Entonces, la sanidad, no podemos usar la sanidad como un argumento para demostrar si Dios existe o no existe, porque no es un argumento válido, no es lo que la Escritura dice. Hay un hombre que cuenta que se volvió ateo porque un maestro en la escuela le planteó esta lógica ilógica. ¿Es Dios todopoderoso? Y todos los niños pues dijeron sí. Bueno, si es todopoderoso, ¿puede crear algo más poderoso que él? La respuesta es sí. Entonces, si es todopoderoso y puede crear algo más poderoso que él, entonces no es todopoderoso. Y si no puede crear algo más poderoso que él, entonces tampoco es todopoderoso. Entonces, si no es todopoderoso,
Dios no existe, porque la simple definición de Dios es que Dios todo lo puede. Y entonces se volvió ateo. Pero cuando creció, le llevaron el evangelio, le mostraron a Cristo en la cruz, le mostraron el sacrificio de Cristo y entendió: Dios es todopoderoso, porque Dios hizo algo más poderoso que él, que fue la cruz, y murió en la cruz. Dios murió en la cruz, fue derrotado en la cruz, pero junto con esa derrota vino la resurrección, que es más poderosa que lo más poderoso que él había creado, que era su propia crucifixión. Y entonces Dios se mantiene todopoderoso. Ese hombre murió como mártir por su fe. Otro, un conferencista comunista ateo, en un auditorio estaba diciéndole a todos: les voy a demostrar que Dios no existe. Voy a maldecir y a insultar a Dios y le voy a dar 5 minutos para que me fulmine con un rayo. Volteó hacia arriba, hacia el cielo, y la gente empezó, ¿no? Y empezó a decir ofensas, groserías, maldiciones, a maldecir a Dios, a insultarlo con toda clase de palabras obscenas. Y la gente hasta se tapaba y algunos decían: no, cállate, Dios te va a castigar. Y ya después de que acabó con eso, tomó su reloj y puso: vamos a ver, que me aniquile, que me fulmine. Pasaron los 5 minutos. Dice: ya ven, Dios no existe. Si existiera, me habría aniquilado. Y de pronto se paró uno de en medio del auditorio y le dijo: de verdad que usted sí es muy ingenuo, le dijo. Los seres humanos han insultado a Dios por siglos y siglos. Lo han maldecido, lo han desobedecido, lo han desafiado, lo han ofendido de todas las maneras posibles por siglos. Y todavía Dios es paciente y les está dando tiempo y todavía no derrama su ira y no agotan su paciencia. ¿Y usted quiere agotar la paciencia de Dios en 5 minutos? La verdad, usted sí que es ingenuo, y todo el mundo se rió y todo el mundo aplaudió, porque los argumentos que usan son argumentos, la verdad, de lógica humana, de invención humana, de fábulas. La cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús enseña verdades fundamentales acerca de una de sus enseñanzas elementales, que es la resurrección de los muertos. Aquí habla de los que fueren tenidos por dignos, y voy a ir resaltando esto. Los que fueren tenidos por dignos. ¿Quiénes son los que? La dignidad no es santidad. La dignidad a los ojos de Dios es que tú recibes la palabra de Dios, la palabra escrita, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Esa es la dignidad. Zaqueo, aun cuando era un ladrón y un malvado, era digno porque recibió la palabra de Cristo, y Cristo se hospedó en su casa, y él dijo: cuando vayan a un lugar, busquen a alguien digno y hospédense con él. Zaqueo era digno, no por sus obras, sino porque quiso recibir la palabra de Dios. Luego habla de aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Es interesante que hable de aquel siglo. Esta palabra particular, siglo, sí, también significa mundo, y está hablando de lo que va a suceder en esta tierra que se conoce como el milenio, en la primera resurrección, ¿sí? Cuando vamos a reinar con Cristo 1000 años en esta tierra. Luego dice, y esto está resaltado por los tres, que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. O sea, a partir de la resurrección ya no habrá reproducción en los que hayamos resucitado, porque seremos iguales, dice, iguales como los ángeles, dice. Iguales como los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles tampoco se reproducen. Y luego dice que somos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
al nosotros recibir a Cristo, fuimos engendrados por Dios, somos hechos hijos de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, la resurrección es una realidad y una esperanza segura. Y luego dice aquí que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo, para Dios todos viven, para Dios Abraham, Isaac, Jacob, todos los que se han ido, todos los que se nos han adelantado, todos los que ya han muerto, nuestros seres queridos que han muerto creyendo en Cristo están vivos. Aunque nos cueste creer, están vivos. Están vivos en la vida después de la muerte, porque sí hay vida después de la muerte. Jesús está enseñando claramente que sí hay vida después de la muerte. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos enseñar con paciencia y mansedumbre lo que dice la Escritura, a pesar de que no la crean, confiando en que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y dejar la semilla en sus corazones. Tenemos que enseñar con paciencia y mansedumbre lo que dice la Escritura, a pesar de que no la crean, confiando en que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, y dejar la semilla en sus corazones. El próximo lunes, si Dios quiere, voy a contestar las preguntas clásicas que utilizan los ateos, los incrédulos, para querer desacreditar la Biblia. Una de ellas es: ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si nada más habían 4 seres humanos sobre la tierra, Adán, Eva, Caín y Abel, y Caín mató a Abel, y de pronto Caín se fue a la tierra de Nod. ¿De dónde salió Nod? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Y dicen, ya ves, pues la Biblia pues se contradice, porque de la nada surgió más gente en todo el mundo. Y hay muchos libros que no son inspirados por Dios. Un libro en particular que se conoce como el libro de Enoc, y quién sabe si fue Enoc el que lo hizo, que contradice todo lo que enseña la palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento. Refuta lo del Mesías, refuta todo lo que tenemos por verdad, y llena, entre comillas, los huecos vacíos, lo que dicen que la Biblia no dice, porque la Biblia dice, es que la Biblia no dice de dónde salió la esposa de Caín, no dice de dónde salió Nod, pero ¿saben qué? Se equivocan, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia sí dice de dónde salió Nod, sí dice de dónde salió la esposa de Caín, sí lo dice. Y utilizan el pasaje de Génesis 6 para decir que los ángeles descendieron a la tierra, los ángeles caídos, se unieron con las mujeres y crearon otra raza, e inventan cosas como que hubo gente sobre la tierra antes de Adán, y que la primera mujer fue una tal Lilith, y que hubo toda una generación antes de que Dios creara a Adán y a Eva, y una sarta de mentiras y teorías que, ¿saben qué es lo único que hace eso? Lo único que eso hace es poner en tela de juicio si la Biblia es la palabra de Dios o no. Y llegan a creer, a mí me lo han dicho, es que la Biblia no dice eso, no explica quiénes eran esos hijos de Dios. Y le digo, sí lo explican. Si me das tiempo, si me tienes paciencia, yo te lo voy a explicar. No, es que tú, ok, explícame tú. Y me explican y me cuentan todas sus cosas, y me cuentan del libro de no, aquí lo que dice, aquí lo que yo los oigo. Ya que los oí, voy a la Escritura y les enseño y les muestro. Entonces, eso vamos a ver, si Dios quiere, el próximo lunes. Voy a recorrer
varios pasajes de la Escritura demostrando de dónde salió Not, de dónde salió la esposa de Caín, quiénes eran esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6. La Biblia sí lo dice, solamente que ignoran, no escudriñan, no leen con detenimiento. Y que no hubo gente antes de Adán, que esa tal Lilith es puro cuento, y que todo lo que dice el libro de Enoch son puras fantasías y puras fábulas, y son fábulas profanas porque contradicen lo que la palabra de Dios dice. Y algo muy importante, y que se debe quedar grabado bien en tu mente y en tu corazón, que la Biblia no tiene un solo error. Yo la he leído más de 200 veces, la he estudiado a fondo, he memorizado muchas de sus partes y cada vez corroboro que la Biblia tiene razón. Obviamente, a un ateo se lo muestras y no va a creer, pero simplemente le vas a sembrar la palabra de Dios. Y si decide no creer, el día del juicio no va a tener ninguna excusa de que no hubo alguien que le haya presentado la verdad de la palabra de Dios en la palabra de Dios. Porque cuando el diablo logra destruir tu confianza en la Biblia, ya te destruyó, ya desbarató tu vida. Por eso es muy importante tener esto claro. No ser como los saduceos, no errar, no ignorar las Escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, muéstranos en tu palabra. Es tu palabra la máxima autoridad, la absoluta autoridad. Que no hay ni un solo ápice de error. Jesús dijo que ni una jota, ni una tilde, ni un pequeño signo de puntuación dejará de cumplirse de la palabra, pasará de la palabra sin que todo se cumpla, porque todo lo que está escrito tiene cumplimiento y todo es veraz. La Biblia está total y completamente libre de el más mínimo error. Y aquello que los indoctos e inconstantes llaman errores, tiene su respuesta en la misma palabra de Dios, pero ellos erran, ellos se equivocan porque no escudriñan y sobre todo porque no te conocen y no tienen al Espíritu Santo que les da la revelación. Gracias que nos dijo Jesús que teníamos que amarte con toda nuestra mente. También tenemos que entender, Padre, y que podamos entender a plenitud, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 23 minutos en la reunión de varones. Están invitados todos en este mismo canal. No se transmite ni por YouTube ni por Facebook, así que se pone bastante bueno. Bendiciones y en un ratito nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Beto. Buenas noches.